el título de este mensaje es Dos mandatos familiares. ¿Cuál es el título? Hoy vamos a ver dos paradas innegociables en nuestro viaje familiar. Yo pregunto, ¿no? Y tal vez es una pregunta que parece fácil, pero quiero que pienses si me la tuvieses que responder, ¿qué me dirías? Y no digo que digas que sanatees, que digas algo por decir, ¿no? Pero ¿cómo honrás, cómo honramos? La hago en primera persona. ¿Cómo honrás y cómo bendecís tu familia? Pensalo, no me lo digas, pero pensalo. ¿Cómo vos honrás a tu familia? Porque uno dice, sí, la palabra honra la recontra sé. Pero ¿de qué manera práctica vos honrás a tu matrimonio? ¿De qué manera práctica honrás y bendecís a tus hijos? ¿De qué manera práctica los chicos honran y bendicen a los papás, los matrimonios, los abuelos a los nietos a los abuelos, los tíos a los sobrinos a los tíos? Pregunto, ¿no se nos complicó un poquito la respuesta? ¿O por ahí somos muy generalistas en la respuesta? No, yo bendigo cuando traigo el alimento a mi casa y honro trabajando. Ok, pero vamos más a lo particular. Salí de lo general. Las 4 o 5 respuestas que seguramente, no digo que sean incorrectas, pero que vayamos a lo particular. Dice primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. El que no, fíjate este texto, prestale mucha atención, porque es muy fuerte. El que no se ocupa de los suyos, estamos hablando del hogar, especialmente los de su propia familia, terrible, ha negado la fe y es peor que un infiel. Digo, ¿no será mucho? ¿Por qué de esta manera Pablo escribe con esta brutalidad, esta honestidad bruta que lo caracteriza muchas veces? Pero ¿por qué lo dice de esta manera? ¿Y por qué habla del que no se ocupa de la familia? Uno podría decir, ocupate lo tuyo, no seas cabezón, no seas cabezona, vamos, dale, che. No, dice, el que no se ocupa de los suyos negó la fe. Y peor, y baja el martillo de una manera bestial. Y es peor que un infiel. Ahora, bajémoslo. Hay una lógica. Porque la fe, ocuparse de la familia o no ocuparse, va contra el amor. Y si yo voy contra el amor, estoy negando a Cristo, estoy negando la fe. No ocuparse de mi casa va en contra del amor. No ocuparse de los míos va en contra del amor. Y quien va en contra está negando su fe. Entonces empieza a tener una explicación cuando dice el que no se ocupa está negando el amor, está negando entonces la fe, y es peor que un impío, es peor que un infiel, porque llega el punto que lo que él notaba es que tal vez muchos que ni conocen a Dios, que ni les llegó la posibilidad de conocer el Evangelio, no recibieron a Cristo en su corazón en ese momento y al día de hoy, eran mejor familia que los que tenían a Cristo, habían sido lavados por la sangre de Él, habían recibido a Jesús en su corazón y no estaban atendiendo necesidades y cosas de la casa. Entonces, estos que no conocen a Dios son mejores. Y ustedes que tienen luz, que tienen claridad sobre la importancia de bendecir nuestra casa, de que si Jesús te llenó de amor, no podés no amar y ocuparse y responder en un montón de cuestiones del hogar, no lo estás haciendo. ¿No es peor que un impío? ¿No es peor que un infiel? ¿No es peor que el que tiene luz debería saber cómo hacer? Por supuesto, porque no es que nos arroja una culpa, sino que lo sabemos. Por lo menos todos los que estamos en esta hora acá, todos los cientos que nos van a ver por internet, todos los que van a venir a la próxima reunión, lo saben. Y tienen que decir, ¿y cómo yo honré? ¿Y cómo yo bendigo? 2 palabras, 2 mandatos familiares, 2 mandatos claves. Ahora, hablando de mandatos, esta frase de los mandatos familiares, este concepto de los mandatos familiares que
cuando uno lo lee secularmente y uno lo charla con especialistas, se habla de esa forma de condicionar negativamente, ¿no? Los mandatos familiares que condicionan negativamente. Son esos tengo que, en vez de, tengo que como una carga, en vez de que sea un proceso de aceptación o un proceso de que yo pueda elegir. Hay una diferencia entre que yo tengo que, porque lo asumí como una carga, como un mandato familiar, de siempre arrastrarlo con una expectativa irreal, con la culpa, con eso que me decían, con esas palabras. Hay tantas frases que podríamos dar como ejemplo, ¿no? Pero cuando de golpe de chico te decían, tenés que ser alguien en la vida. Y yo muchas veces pensaba, digo, ¿qué significará no ser alguien en la vida? Ser nada, entonces. O sea que cuando alguien te decía, tenés que ser alguien en la vida, te estaba diciendo, hoy sos nada. Mandatos familiares. Entonces uno se cría toda la vida diciendo, tengo que ser alguien. Y no sé quién soy. Y pero tengo el mandato familiar de esto. Y uno, no es que los papás lo van a hacer o lo vamos a hacer con una intención negativa de poder traumar, de afectar la identidad. Pero a veces quedan negativamente en el deber ser y no en el ser. Soy porque debo ser y no porque soy, aún en las cuestiones espirituales. Soy creyente porque debo ser creyente, porque inclusive la fe me la heredaron, porque me dijeron, porque iba a la iglesia de chico, o porque soy evangélico de cuna, o de primera, o de segunda, o de tercera, o de cuarta generación, y debo ser así. Y la iglesia se plagó, se instaló de deberes ser. Hay que ser así, hay que ser así. Uno decía, pero ¿no estaría bueno ser? O sea, yo quiero ser. No ser un buen padre porque leo la Biblia y me dice que tengo que ser una buena familia y ocuparme de los suyos, sino porque el amor desborda y cuando tengo un poquito de luz que me indica cómo, no me cuesta nada, porque lo hago sabiendo que es mi bendición hacerlo. Ahora, volviendo a lo de los mandatos familiares, estos condicionan tremendamente la identidad. Pero esto es lo bueno, que nosotros, sin irme podría irme mucho más con este tema, pero quiero aprovechar para otra cosa también, pero nosotros podemos dar un mandato distinto. Tenemos la oportunidad de dar un mandato distinto. No un mandato familiar que condicione, no un mandato familiar del deber ser, sino un mandato de proyección generacional. Un mandato de promesas de bendición. Desde chico, con Lizzy, a nuestros hijos, les hemos hablado de la fe y contándole todo lo que Dios bendice y todo lo que Dios promete. Y desde el caminar y el diario vivir, desde el esfuerzo por dar el ejemplo y el caminar de esa manera que cuando uno predicaba lo podía vivir, era un mandato que sabíamos que era generacional, de promesas de bendición, que si vas por este camino todo te irá bien, que si Cristo está verdaderamente en el corazón, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, que por más que pasen los días, pasen las horas, uno lo tiene a Jesús, ancla de nuestra fe, y puede crecer por más que uno diga, yo creo que en mi caso no sé si hay o no hay tanta chance. Bueno, siempre va a haber oportunidad, pero hay dos mandatos, que es el que quiero que nos concentremos en esta hora. Quiero que nos concentremos bien, dos mandatos familiares que quiero que podamos ver juntos, dos nada más. El primero es honra y el segundo es bendición. Dos mandatos familiares, honra y bendición. Tenemos nosotros que dar un mandato distinto de proyección generacional, de promesa en la honra y en la bendición. Si rebobinas un poco, la primera pregunta que te hice fue ¿de qué manera nosotros honramos o de qué manera nosotros bendecimos a nuestros cercanos, con quien nosotros caminamos, con quien nosotros navegamos? Me gusta usar esta metáfora siempre me acuerdo cuando Pablo con los que nosotros navegan, o sea, los que están con nosotros subidos al mismo bote, al mismo barco que es la familia. Honra. La honra no es palabritas nada más. Podríamos, claro que son palabras, no es palabrita nada más. ¿De qué sirve honrar? Decirlo y honramos, te honro y te honro. Y yo digo, ¿siempre no es mejor que decir hacer? Entonces, honra se demuestra con palabras
y honra se demuestra con acciones. En las acciones diarias, en las acciones constantes, en las acciones silenciosas, uno está honrando. Decirlo públicamente, decirlo abiertamente, es una manera, pero no es la única, y no tenemos que aprovechar ni especular de esa manera. No tenemos que esperar porque corremos el riesgo que lo estemos haciendo porque lo queremos hacer, pero también porque otros nos están escuchando. Pero cuando uno lo hace de corazón, cuando uno lo hace en el silencio, cuando uno honra con una palabra o con un regalo, con un gesto, con una actitud diaria, con una ofrenda, y lo hace en la intimidad, tiene un valor increíble. Eso es honrar, es ver la manera de caminar con generosidad hacia los demás. Esta palabra que en su original, bueno, primero leamos uno de los textos que habla de eso, que es el de Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Kabot, esta palabra que significa amor. ¿Cuántos aman? ¿Cuántos están? Difícil. Muy enamorados. Costó porque decir, uy, está tomando nota mi esposo al lado. Así que estás muy enamorado. Ok. A ver, ¿sos capaz de mantener tu mano levantada si estás muy enamorado? Yo levanto mi mano. Estoy muy enamorado y aparte me están filmando, así que... No, pero levanto la mano. Estoy desesperado. Estos días que estuve solo, digo, estoy muy enamorado. Pero cuando uno está muy enamorado, los que éramos novios hacemos cosas realmente, esas cosas especiales. Y después uno se va como, no sé, se va tontando, porque es lindo estar enamorado, pero va cambiando la forma de expresar el amor, esa es la palabra. Pero, ¿qué es la honra? Es amor reflejado en respeto, pero también es amor reflejado en retribución. Cuando uno honra, respeta y retribuye. O sea, decir, como dije antes, y hacer. Pero también, y acá quiero hablar un segundito de esto, una manera más de enseñar acerca de la honra, es aprender y saber acompañar los diferentes procesos que vive una familia. Respeto. Cuando yo acompaño los diferentes procesos que vive mi familia, tu familia puede estar integrada por 2, por 3, por 10, por 20. Los que están más en el hogar, los que están muy cercanos. Después hay una familia, ya los muchos, ¿no? Los políticos o los que no viven con vos o los que se van formando, esas super cenas navideñas o de fiestas de cumpleaños que vos decís somos 20, 30, 40 si nos descuidamos, pero hablo de los más cercanos, los que tenés una conversación casi periódica o casi diaria. Bien, ¿pueden estar pasando diferentes ciclos? Sí. Yo quiero que leamos un texto que sé que la mayoría conoce y está en Eclesiastés. Pero quiero que lo leamos de esta forma. Porque cuando empecemos a leer el texto de Eclesiastés, quiero que vayas pensando, que habla de los tiempos, que en tu misma casa pueda haber alguien que esté viviendo un tiempo, el otro otro tiempo y el otro tiempo. Puede haber 3 tiempos a la vez. Puede haber 4 tiempos, 4 maneras diferentes de vivir en el momento, experiencias, situaciones. Mira lo que dice Eclesiastés. Justamente el título del texto es todo a su debido tiempo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Dame un poquitito más de monitor. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. ¿Puede pasar que en la casa uno esté sembrando y el otro esté cosechando al mismo tiempo? Sí. Puede ser que haya un tiempo para matar. Bueno, ese no. Este lo sacamos de contexto. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Ese táchenlo, por favor. Un tiempo para derribar y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. ¿Puede haber un momento que alguien de la casa esté riendo y otro llorando? Sí. ¿Es una familia está enloquecida? No.
Ahora, ¿cómo convivimos? Y eso es lo bueno. La honra tiene que ver que yo aprendo a convivir y aprendo a acompañar cada ciclo. Y sigue diciendo, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. ¿Cómo es eso? Un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. ¿Cómo es eso? Un tiempo para guardar y un tiempo para botar. Un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Buah. Hay tiempos, hay vida, hay situaciones, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Y ahora saltamos al versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cada familia tiene sus tiempos y tenemos que aprender, tener la gracia, la sabiduría, el expertise de parte de Dios de poder aprender a caminar. Error que se comete muchas veces. No aguantamos, no bancamos que el otro esté viviendo un tiempo diferente y no soportamos. No soportamos el dolor de los otros porque no los queremos ver mal, porque yo me pongo mal. No, a veces no nos interesa lo que otro está pasando porque estoy mirando mi propio ombligo y estoy preocupado en lo que yo estoy viendo. Y estamos hablando, locura, de quienes que están cerca tuyo. No estoy hablando del desconocido, que tendría que aplicar también. Estoy hablando del hogar. Y entonces no logramos empatizar, ponernos en los zapatos del otro. Yo recién termino de leer Eclesiastés. Y allí, en esa sabiduría aplicada, con un montón de contextos que podríamos contar más adelante, en otro momento del libro de Eclesiastés y todo lo que estaba sucediendo, yo digo, cuando todo esto convive, me puse a pensar en eso. Cuando todo convive y uno tiene que entender los tiempos, los ciclos de la vida, crisis del ciclo vital esperado, y crisis del ciclo vital inesperado. Crisis. Las crisis del ciclo vital esperado son todas las que sabemos que tarde o temprano le va a tocar a una familia. Las crisis del primer tiempo matrimonial, la crisis del ponerse de acuerdo entonces ese primer año o primeros años. Luego algunos especialistas hablan de la de los 5 años, 10, 15, bueno, que todos los años. Le ponemos diferentes nombres, pero hay crisis igual, acomodarse, los chicos, la alegría, pero después viene la crisis. ¿Y ahora qué hago? Ya se me fue la emoción y ahora tengo que cambiar los pañales todos los días, ir a trabajar para sustentar. ¿Y ahora qué hago? Crisis que uno dice, ¿son del ciclo de la vida? Sí. ¿Son esperadas? Claro que son esperadas, porque quien tiene un poco de conciencia sabe que va a pasar diferentes momentos. Crisis cuando los chicos se van, crisis cuando los chicos no se van. Y uno dice... Son situaciones de la vida, pero también están las crisis de los ciclos inesperados. Esas cosas que suceden que uno no imaginaba que podían pasar. Uno no suponía que por lo menos en esta época de mi vida tenga que ocurrir. Proyectaba esto que podría ocurrir o en mi vejez, o ni lo proyectaba, no lo esperaba. Uno puede decir, bueno, es común o es normal que todo lo que antes te conté, sí, obvio. No sos un pedazo de piedra que no siente y entonces vienen los hijos y dicen, ok, vamos a criarlo. Bueno, si hay, si no hay, tendrán que... No, uno se preocupa, discute, se pone de acuerdo, vuelve a presupuestar gastos y conversan. El esposo, la esposa dice, bueno, ¿viste esta salida? Chao. ¿Y viste este presupuesto para comprar ropa que teníamos? Ok, sácale 2 ceros. ¿Y viste todo esta alacena o este lugar lleno de cosas? Tenemos que reducir, porque en vez de comprar ahora cremas, perfumes y pelota de fútbol y remera, hay que comprar los pañales y acá. O en diferentes situaciones. Uno las espera y sabe que las van a enfrentar. ¿Y las inesperadas? Entonces tenemos que tener mucha gracia para saber esperar. Les dije que
teníamos 2 paradas inesperadas o dos mandatos familiares. Honra. Hay algo. Estamos todos subidos al mismo auto. Estamos todos emprendidos o emprendiendo el mismo viaje. Estamos todos yendo al mismo destino. Hay paradas inesperadas, hay ciclos inesperados, hay momentos diferentes, pero nadie deja el viaje. Nadie abandona el auto. Nadie se baja y camina por su cuenta. Los tenemos que aprender a convivir. Los tenemos que aprender a resolver. Tenemos que pedir la ayuda de Dios permanentemente para que nos ayude. Pero una vez que vos dijiste, en este auto vamos todos juntos, en este auto, por más que haya parada por él, por ella, o por lo otro, o por mí, todos esperamos. Todos nos esperamos. Y el amor de Dios nos hace entender que si yo tengo fe, tengo amor. Y si tengo amor, voy a poder esperar. Y una manera de honrar mi casa a través de las palabras, a través de las acciones, se encuentra cuando yo recién mencionaba a través de el acompañar y el estar siempre en cada momento. Porque cuando yo respeto los tiempos de cada uno, yo estoy honrando. Y quien honra, Dios bendice. El hogar que honra y que se honra, Dios bendice. Tenemos que aprender y trabajar mucho y pedirle mucho al Espíritu Santo. ¿Cuál es tu edad? ¿Cómo ponerte en el lugar de alguien que, como no tiene tu edad, piensa diferente y está viviendo otra etapa diferente? ¿Sabes cuántas veces me lo pregunto y digo, no puedo responder porque yo tendría que estar viviendo ese momento de la vida? Puedo entenderlo, puedo informarme, puedo preguntar, pero no lo puedo vivir porque puedo pensar como alguien de la edad que tengo, o puedo proyectarme unos años atrás de cómo pensaba, pero aún la sociedad. Pero en la medida que yo salgo de eso y empatizo, todo va a ser mucho más flexible. Todo va a ser más fácil. Pero no hay mejor hogar que tiene muy consciente el permanentemente estar preocupados queriendo honrar a la familia. Honramos, honremos todos. Y segundo, bendición. El segundo mandato familiar que recién te decía de proyección, de promesa de bendición, de estos que son un mandato diferente, porque podemos nosotros dar ese mandato diferente, es bendición. Para bendecir tenemos que hablar. Ahora, podemos hablar bien, podemos hablar mal o podemos no hablar, o sea, callar. Y a veces el silencio es ácido, son gotas de ácido. Hay un axioma en la teoría de la comunicación que dice, es imposible no comunicar. Uno por más que diga, no voy a hablar, posturas, gestos, si te está hablando alguien. Uno conoce de memoria a su familia y tu familia te conoce de memoria a vos. Yo conozco a mis hijos me conocen a mí y las miradas, los gestos, las posturas son fáciles de reconocer, ¿no? Cuando mi esposa sabe cuando me está hablando y yo estoy en cualquiera. Estoy pensando otra cosa, me dice, no me escuchaste, ¿no? Ay, no tenés razón. ¿Por qué? Por mi gesto, por mi postura, por mi manera de expresarme. Yo conozco a mis hijos cuando algo que les estoy hablando por ahí no les gusta. Y no es que me esté diciendo, no estoy de acuerdo. Lo veo porque uno comunica con gestos, uno comunica con posturas. Es más, cuando alguien está y vos estás así, ¿qué significa? Estás poniendo distancia. Por ahí alguno por cómodo, ¿no? Pero estás poniendo distancia. Ahora, una de las mayores situaciones es el silencio. Obviamente, el silencio produce desinterés, produce aislamiento y no termina bien la cosa. Pero quiero hablar del hablar y el hablar bien. El bendecir. ¿Sabés que en el Antiguo Testamento los padres tomaban un momento para lo que ellos le llamaban la bendición paterna o patriarcal? Que era el padre de familia oraba por su descendencia, oraba por sus hijos y le daba una palabra a la descendencia, una bendición como padre, profetizaba y hablaba en cuanto a características de su carácter y su forma y las potenciaba. Y era muy linda esa oración
porque cuando uno las estudia, lo ve, era un momento muy espiritual. Era un momento que no era solamente consistir en buenos deseos, sino que se deseaba el bien de la descendencia y al mismo tiempo que se deseaba el bien de la descendencia, se declaraban palabras proféticas. Y ahí entonces, en ese contexto, como recién mencionaba, también estaba basado la valoración de cada carácter. Y a veces, en esa valoración de cada carácter, algún padre también corregía o indicaba cuál era el camino si no se corregía eso. Pero era muy importante porque tenía que ver con una apreciación, proféticamente hablando. El domingo pasado oramos por todos los niños en la presentación. Y cuando hablamos proféticamente, cuando oramos proféticamente, estamos viendo por fe y declarando por fe que ellos son del Señor. Que ellos hoy son bebés, tienen apenas unos días, unos meses, pero nosotros como papás oramos por ellos. Pedimos su bendición sobre sus vidas. Y hablamos proféticamente cuando decimos serán personas de bien, serán personas de bendición, serán personas que elijan bien. Y ahora me viene toda la responsabilidad, pero hasta que les toque esa decisión, yo tengo que hacer todo lo que pueda hacer a mi alcance. No un mandato familiar de lo que hay que hacer o el deber ser, sino esto del mandato familiar donde yo puedo edificar a través de enseñar la honra y ahora enseñar la bendición. Uno de los tantos ejemplos lo podemos encontrar en Génesis 49, versículo 1 y 2. Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen. Presten atención a su padre Israel. Va a haber una apreciación profética. Lo va a apreciar, valga la redundancia, con ojos espirituales. Cuando uno ve el Nuevo Testamento, esos momentos cambian su manera. Ahora son más espirituales y son un poquito menos formales, más cotidianos. Lo vemos con Pablo, siempre él, cuando comienza o cuando se despide de alguna carta, siempre con una actitud de bendecir a los que les escribe, un deseo, un ponderar lo que la iglesia está haciendo, el esfuerzo que está haciendo, está valorando el carácter de la iglesia y muchas veces da un consejo que va a sonar duro para la iglesia, pero tiene que ver con la valoración del carácter. Y Jesús mismo dice en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Pero en todo momento hay una actitud en la familia de cómo yo puedo honrar y cómo yo puedo bendecir, cómo yo puedo valorar, cómo yo puedo profetizar, cómo yo puedo destacar. Lo importante de las oraciones que hacemos para nuestra familia. Lo importante es que todos los días Dios escuche cuando oramos. Cuando terminó el año me acordaba, o en Navidad o cuando terminó el año, les escribía a toda mi familia, uno por uno, nombre por nombre, tomando consideración de cada uno, de lo que son, de lo que se destaca y de lo que deseo, de lo que deseamos con Lizzy, y se los redacté uno por uno. Era una manera más de decir, no quiero terminar un año como diciendo, ya está, brindamos y nos decíamos, no, ¿por qué no hacemos una valoración? Fue lindo. Porque fue una forma de... A veces hay cosas... Esto es el famoso discusión o charla que puede haber muchas veces en algún matrimonio. ¿Vos me querés? Sí, te quiero. ¿Y por qué no me lo decís? Porque ya lo sabés. Bestias. Ya sabemos, pero hay que expresarlo. Hay que mostrarlo. Algunos tienen un carácter diferente, una forma diferente, se expresan de manera diferente. Es verdad. Algunos son un poquito más rústicos, más toscos, más tímidos, menos expresivos. Otros les encanta el romanticismo. Hablo de varón y mujer siempre, ¿no? Y les encanta, y si fuera por alguno, un camino de rosa. ¡Ay, me vuelvo loco! Me vuelvo loca. No sé, me encantaría. Te dice, me ensuciaste todo el piso, ahora tengo que barrer. Pero formas.
Vos conoces a tu familia, vos te conoces. Yo creo que no es menor lo que te estoy diciendo, aunque todos podríamos decir, sí, ya sabemos, honrar y bendecir, hay que hacerlo, ¿sí? Te vuelvo a hacer la pregunta que arranqué, comencé esta enseñanza hoy. ¿Tuviste la respuesta rápida sin caer en la generalidad cuando lo pregunté? No pedí que levante la mano, no pedí que me lo digas, solamente una respuesta que vos te la diste a vos, ni siquiera se la comentaste con quien viniste. ¿Pudiste pensarlo rápido de qué manera lo haces? Bueno, me apuraste, seguiste hablando y no es que tampoco me tendría que escribirlo. No, está bien, no te estoy juzgando. Yo me lo pregunto, pero volvételo a preguntar. ¿De qué manera podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos honrar? ¿De qué manera podemos bendecir? Jesús los llevó hasta Betania, alzó las manos, los bendijo y en ese momento se fue al cielo. Jacob o los padres de la fe o el pueblo de Israel llamaba a sus hijos, iba hablando, iba apreciando cada uno, declaraba proféticamente. Era una formalidad y era una ceremonia y una forma de esa manera. Los tiempos cambiaron, pero ¿de qué manera lo seguimos haciendo? ¿De qué manera afirmamos lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos? Y no estoy hablando de confesión positiva, de afirmación real, de ponerte a pensar, los que están conmigo, ¿cuáles son todas las bendiciones que tienen? Porque tal vez ni vos te pusiste a profundizar todo lo que son. A mí me dio mucha alegría poder ponerlo en palabras cuando te contaba. Y trato de no dar ejemplos personales porque si lo hago muy autorreferencial parece que te está hablando el Señor perfecto no, entonces es difícil en una prédica como esto ponerse de ejemplo como diciendo hagan lo bueno, todo lo perfecto. Pero esto es un aprendizaje mío constante, de años permanente, de que la honra está en palabras pero está en acciones. Y que la bendición tiene que ser en cada oración de cada día y de la manera que nosotros hacemos tanto y construimos y edificamos. Por eso somos una iglesia generacional. Porque podríamos ser muy egoístas en decir, hagamos un precioso domingo, re lindo, con los músicos, con todo. Lo estamos haciendo igual. Pero no podemos dejar de mirar lo que nosotros realmente amamos. Y si lo amamos, lo honramos. Yo honro las nuevas generaciones cuando los generamos espacio. Vos honrás las nuevas generaciones, por más que digas, yo ya no tengo hijos de esa edad, pero con tus ofrendas honrás esas nuevas generaciones porque nos permite hacer. Bendecimos a nuestros chicos cuando le damos la posibilidad de construir lazos, los campamentos, las actividades, todo lo que construimos, los asados, nos relaciona y nos bendice. Las mujeres honran a la iglesia cuando pueden ceder un espacio como el otro día para los hombres y no ponerse cuando uno diga quiero poner la casa para una vez cada tanto poner un asado o viceversa. Cuando vengan las actividades o los espacios, honrar es también, qué bueno que Dios te use, qué bueno que todos seamos usados, qué bueno que todos brillemos, qué bueno que todos caminemos. Ponete de pie, por favor. Es muy lindo manifestar el corazón.